todo este año nosotros vamos a llevar algo que va a servirnos a nosotros como adolescentes, como jóvenes, en cuanto a nuestra vida cristiana. Vamos a conocer y a profundizar en los fundamentos de la fe cristiana. Y lo primero que nosotros necesitamos para creer o para que nuestra fe sea sólida, necesitamos de la herramienta principal, que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí la Biblia, funciones, contenido y su autoridad. Entonces nosotros vimos hace semanas pasadas que la Biblia es dada por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda escritura fue dada por el aliento de Dios, ¿verdad? Por otro lado, también nosotros vemos de que la palabra de Dios es como nuestro alimento y toda escritura vino a través o fue escrita por todos los hombres, no de su propia voluntad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice que esta escritura fue escrita por hombres siendo inspirados por Dios. Entonces, nosotros ahora vamos a adentrarnos un poco en el contenido de manera más teórica del contenido de la Biblia en sí. Entonces, vamos a ir nuevamente a ver algunos versículos. Entonces, como estamos aquí varios hermanos, voy a pedir a mi hermana Chasca que lea Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. A mi hermana Ana Libertad, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. A mi hermano Ariel, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. A mi hermana Alexandra, Mateo capítulo 4 versículo 4. A Lucero, Romanos capítulo 15, versículo 4, y a Xiomara y Marisabel, según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y para Randy vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35. Hermano, ¿cuál era el mío? Hermano, disculpe. Repítame. Hermano, ¿cuál era el mío? Ok. No sé, ya, contigo fue primero, Chasca. Chasca era 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. Anita o Ana Libertad, 2 de Timoteo 3:15. Ariel, 1 Pedro 1:23. Alexandra, Mateo capítulo 4 versículo 4. Lucero, Romanos capítulo 15 versículo 4. Xiomara y Marisabel, según de Timoteo 3, 16, 17, y Randy, Juan capítulo 6, versículo 35. Entonces, en ese orden vamos a leer. Les escuchamos. Amén. Ya dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Timoteo, ¿qué? Lamento. Está buscando el libro. Hermano, dígame qué Timoteo era. Timoteo, ¿qué? Según de Timoteo 3:15. Ya. Dice. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿O lo repito de nuevo? Bueno, ¿lo repito de nuevo? Sí, no. Ya, dice. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Okay. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Marisabel y Xiomara. O Lucero. Lucero, Romanos capítulo 15, versículo 4. Luego sigue Xiomara y Marisabel. Ya nosotros vamos a decir. Ya, María, ¿dónde está? 15, segundo de Timoteo 16 y 17. ¿No? Segundo de Corintios. No. Según de Timoteo. Ajá. Según de Timoteo. Y Lucero es Romanos capítulo 15, versículo pero- 4. Versículo. Pero nosotros vamos a leer. Hermano, Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora Xiomara y María. Sí, estamos buscando, porque teníamos una sola Biblia. Oh. Sí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ya leí el 16 y el 17. Ya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin Amén. de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros vamos a adentrarnos en lo que es las funciones de la Biblia. En todos los versículos que hemos leído, cada uno de nosotros, vamos a ver al menos siete aspectos importantes para los cuales funciona, o dicho de otra manera, sirve la Biblia. Nosotros, ¿por qué leemos la Biblia? Nos preguntamos siempre, ¿por qué uno tiene que leer la Biblia? Es porque la Biblia cumple una función muy importante para todo ser humano. Entonces, lo primero que necesita el ser humano es conocer al Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos este versículo que nos muestra que las escrituras dan testimonio del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor habló para los judíos: ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas les parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la primera función de la Biblia es hablarnos de el Señor Jesús. Entonces, la Biblia lo que hace es presentarnos a Jesús, nuestro Salvador. Cada vez que usted quiera conocer a una persona, uno siempre escucha, ¿no? Preséntamelo, ¿verdad? Si está con un amigo, está con una amiga, te presento a mi amigo, te presento a mi amiga, qué sé yo, ¿no? Entonces, y mientras va conversando, va leyendo los chats, no sé, ¿cierto? Los chats, y ahí va conociendo a la persona. Entonces, de la misma manera, nosotros para conocer a Jesús necesitamos que nos lo presenten. De esa manera, las escrituras nos presentan a usted y a mí, nos presentan al Señor Jesús. Punto número 2. Es la Biblia cumple la función de hacer a los hombres sabios para la salvación. Entonces, otra vez, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nosotros hemos leído, ¿verdad? Toda escritura, versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el versículo 15 nos dice lo siguiente, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. La escritura, la Biblia, es importante y cumple la función de hacernos sabios. Muchas veces pensamos que la Biblia es un libro que no se entiende. Muchas personas pueden ser muy formadas
educativa, de manera metodológica, profesionalmente, muy preparadas, pero cuando se encuentran con la Biblia, aún teniendo una gran profesión, un gran alto o desempeño en algún tipo de labor, cuando se encuentran con la Biblia, muchas personas dicen, yo no entiendo. Es porque para poder entender la Biblia necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios sople sus palabras para nosotros. Y estas palabras que son dadas por el aliento de Dios nos hacen sabios para la salvación. Aquí vemos el ejemplo en Timoteo, que desde la niñez, amados adolescentes, desde la niñez, ellos aprendieron, Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro de los puntos es hacer a los hombres que alcancen la regeneración. La Biblia ayuda a que el hombre pueda ser regenerado. ¿Y eso dónde está? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Encontramos aquí en este versículo que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda persona, nosotros todos que estamos aquí en esta tarde, ¿hemos ya recibido al Señor? ¿Usted ya recibió a Jesús como su Salvador personal? ¿Puede levantar con el dedito? Si usted aún no recibió a Jesús como su Salvador personal, entonces es momento para que usted lo pueda recibir también. Es momento para que usted pueda nacer de nuevo. Y eso lo vamos a explicar después. Entonces, al final vamos a hacer una mención respecto a ello. Entonces, nosotros somos renacidos. Regenera, la palabra de Dios regenera al hombre. Una vez que él recibe a Jesús como su Salvador, la palabra cumple la función de regenerarnos, de arreglar todas nuestras células viejas. Elimina las células viejas y coloca células nuevas. Hace que nosotros tengamos una nueva vida. Alabado sea el Señor. Otro de los aspectos o las funciones que cumple la Biblia es que la Biblia también es la leche espiritual de los creyentes. Por eso nosotros leímos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, por un lado, nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados por la palabra, pero también la palabra es nuestro alimento. Amado joven, amada joven, ¿usted come todos los días? Sí, ¿verdad? Tú comes todos los días. Y cuando no comes, ¿te da hambre? Te da hambre, ¿cierto? Poquito o mucho, de acuerdo a tu estómago, pero te da hambre. Entonces, cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Comes, ¿cierto? Vas a la refrigeradora, vas al cesto, a la canasta, qué sé yo, vas a la mesa, lo que encuentres y ñam, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros como creyentes también tenemos un estómago espiritual y la Biblia dice que tú y yo somos como bebés. Un bebé lo que hace es siempre estar cerca de la mamá. Cuando llora un bebé, por lo general, ¿qué hace la mamá? Lo agarra y lo trae hacia su regazo, ¿verdad? Hacia su pecho. Es decir, el bebé está pidiendo comida. Él pide comida. Nosotros como jóvenes creyentes, jóvenes hijos de Dios, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Invocamos el nombre del Señor, pero aparte de invocar el nombre del Señor, nosotros, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia.
Nos alimentamos de la palabra de Dios, que es nuestra leche, nuestra comida. Entonces, querido joven, yo te aliento a que no te mueras de hambre. No mueras de hambre. No seas alguien anoréxico espiritualmente. No tengas anemia espiritual. Come. Entonces, luego también nosotros encontramos que el Señor es el pan de vida de los creyentes. Y en Juan 6, capítulo 6, versículo 35, encontramos que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuántos de ustedes les gusta el pan? Ah, ¿nadie le gusta el pan? Oh, ahí veo a alguien que le gusta el pan. Sí, el pan cuando está bien hecho es rico y cuando está calientito, recién salido del horno, ¡wow! ¿Cierto? Entonces, el pan es rico, pero hay un pan que es más rico. Este pan es el mismo Señor Jesús. Él dice que Él es el pan de vida. El que a mí viene, dice el Señor. Cuando tú vas a comer pan, le echas mantequillita o le echas mermelada, qué sé yo, de repente atún, un tamal, paltita, qué sé yo, no sé con qué te gusta el pan, pero qué rico se disfruta en el desayuno o en el lonche, ¿verdad? Y tú disfrutas, por eso que el pan es el pan de cada día, ¿verdad? Todos los días siempre alguien tiene que comer pan. Entonces, Jesús es también para que tú lo comas todos los días. No una vez a la semana, no una vez al mes. Es para que tú lo comas todos los días, porque dice que cuando tú vienes a Él, no tienes hambre de otras cosas. Y cuando tú crees en Jesús, en aquello que comes, no tienes sed. No tienes hambre y no tienes sed. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre de otras cosas, significa que estamos dejando de comer de Jesús. Cuando yo tengo sed de otras cosas es porque dejé a Jesús como mi bebida. Quizás a ti te gusta el refresco de limón, ¿cómo se llama esto de papelón con limón? ¿Te gusta la limonada? No sé, pero más rico que todo ello, el jugo de maracuyá, es Jesús. Toma de Jesús, come de Jesús. Él es nuestra leche y Él también es nuestro pan. Otra de las funciones de la Biblia es que Él quiere hacer de nosotros, los creyentes, creyentes completos. Por eso, el libro de 2 de Timoteo, concluyendo, capítulo 3, versículo 17, nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que tú y yo seamos enteramente perfeccionados. Nosotros como jóvenes, como adolescentes, ¿quién no tiene fallas? ¿Quién no tiene errores? A veces, ¿cuántas veces no le hacemos renegar a los padres? ¿Cierto? ¿Sí o no? Tenemos fallas. Les sacamos de quicio a ellos. Pero hay una esperanza. Dice que la Biblia dice, la Biblia está para que tú seas preparado, para que tú seas preparada, para que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. Quizás, yo no sé si tú sabes lavar platos. De repente cuando te envían a lavar platos, tú no sabes lavar platos. En vez de lavar, tú ensucias los platos. Entonces, necesitas un cierto tiempo de preparación, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos va a hacer estar listos, estar preparados para toda buena obra, para que cuando lavemos los platos, cuando nuestros padres nos digan, hey, te toca limpiar, te toca barrer, uy, no diga tu papá, ay, nada sabes hacer, ¿cierto? No sé si alguna vez le han dicho eso. A mí varias veces mi mamá me decía eso cuando yo era chico. Entonces, pero aprendí a lavar, aprendí a planchar, aprendí a cocinar y todo ello. Y hoy quizás
aprendí algunas cosas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la Biblia nos va enseñando todas las cosas. Por eso que estas son las funciones de la Biblia. La Biblia no solamente nos narra historias, no solamente nos cuenta cuentos, no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué tal si todos repetimos? Activen sus micrófonos. La Biblia es... La palabra de Dios. La Biblia es Aleluya. la palabra de Es la Dios. palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Amén. Entonces, ya encontramos ahora las funciones de la Biblia. Para esto sirve la Biblia. Ahora vamos a ir rápidamente, espero que me alcance el tiempo, si no lo vamos a dejar para la siguiente clase, el contenido en sí de la Biblia. Entonces vamos a hacer una proyección. Aquí tenemos. Hemos visto las funciones de la Biblia aquí. Y luego tenemos aquí ya los detalles de lo que hemos hablado. Las funciones de la Biblia testifican lo concerniente al Señor Jesús, hace a los hombres sabios para la salvación, hace que los hombres sean regenerados, es la leche espiritual de los creyentes, es el pan de vida de los creyentes y hace a los creyentes completos. Entonces, para esto está la Biblia en tus manos. Por eso, en la próxima reunión de jóvenes y adolescentes, sea virtual o sea presencial, tú no puedes olvidar la palabra de Dios. Es como que te olvidaras de comer. ¿Tú ya te olvidaste de comer o recuerdas que no has comido? ¿O recuerdas que tienes que comer? ¿Cierto? Eso es algo natural. Entonces, ahora vamos a ver el contenido de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a adentrarnos, esta parte sí, vamos a colocar un poco más de atención para poder entender esto. El Antiguo Testamento fue escrito, estamos hablando de la escritura, ¿cierto? Entonces quisiera pedir un voluntario que nos ayude a leer, por favor. ¿Un voluntario o una voluntaria? Ya, yo. Amén. Antiguo Testamento, lenguaje de escritura. Los idiomas utilizados en el tiempo antiguo fueron acadio, semita, hebreo, arameo. En los primeros 2500 años de la historia de la humanidad, solo hubo instrucciones de forma oral. No existía la palabra escrita. Desde Moisés es que se constituye el idioma hebreo con el cual comienza a registrarse el Antiguo Testamento. Isaías 19:18 se refiere al idioma de los israelitas. Acadio, idioma primitivo. Semita, el lenguaje de los descendencia de Sem de Babilonia. Hebreo, la lengua local de Canaán. Arameo, la lengua adoptada en su cautiverio en Babilonia. Amén. Gracias, Xiomara. Entonces nosotros encontramos aquí el Antiguo Testamento, como toda la Biblia, tuvo que ser escrita. Tuvo que ser escrita en papel. Antiguamente no existía el papel. Era escrito con hojas vegetales que se llamaban papiros. Entonces eran láminas muy delgadas, pero antes de que existieran los papiros, antes de eso, desde el tiempo de Adán, no existía el abecedario, no existía papel, no existía nada. Dios hablaba con el hombre y el hombre oía a Dios directamente y hacía. Entonces la relación era a través de hablar, Dios hablaba y el hombre escuchaba los primeros 2500 años de la humanidad. Entonces, conforme se fue propagando la multiplicación de la raza humana, entonces comienza a surgir algunos dialectos
Y el primer dialecto es el acadio, es el más antiguo, el idioma más antiguo, el dialecto más antiguo de la humanidad es el acadio. Luego de ello, entonces, ya con Moisés se comienza a hablar el idioma hebreo. En realidad, con Abraham comienza a hablarse el idioma hebreo. Entonces, luego, antes de ello, el idioma de Sem es hijo de Noé. Después del diluvio, con Sem, se distribuye, también se multiplica la raza humana y comienzan a hablar este idioma de acuerdo al país de de Babilonia. Después aparece Abraham, él es llamado de Ur, de los caldeos, y él entonces adopta otro lenguaje. Y este lenguaje que él adopta, que él recibe de Canaán, por eso que en Isaías capítulo 19, versículo 18, vamos a abrir ese versículo a ver qué nos dice. Amén, Alexandra. ¿No puedes repetir el versículo? Isaías capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo lee, por favor? En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombran y tendrán en la presencia de la mano alta a Jehová de los ejércitos. Amén. Isaías 19, versículo 18. Ok, lo leo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Eres. Entonces aquí encontramos una palabra, lengua de Canaán. De allí surge el idioma hebreo. Del lenguaje de Canaán, del idioma de Canaán, de allí entonces surge el idioma hebreo. Entonces, resumiendo, tenemos ¿cuántos idiomas en el Antiguo Testamento? El acadio, el semita, luego el hebreo, y entramos al cuarto idioma. Una vez que el pueblo de Israel fue llevado cautivo para Babilonia, ¿qué sucede? El pueblo de Israel adoptó otro lenguaje, otro idioma. Es como cuando una persona, usted, por ejemplo, es de la costa y usted se va a la sierra, a las profundidades quizás de la sierra, donde solo hablan quechua o aymara, toca que usted aprenda ese idioma, ¿cierto? Porque es la lengua nativa de aquel lugar. Si usted se va a la selva, a lo más interior de la selva, también va a tener que
hablar otro tipo de idioma, tipo el Xaninca o Shipibo, qué sé yo. Entonces, uno adopta y el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado como presos, colonizados en Babilonia, y ellos aprendieron allí el lenguaje llamado arameo, que estaba dedicado, o sea, estaba, se hablaba, era el lenguaje oficial dentro de este país. Entonces, es en estos idiomas, en hebreo, por ejemplo, al inicio con Abraham no había lenguaje, no había cómo registrar. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, los 5 primeros libros, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros también, luego que el libro de Job fue escrito por Job. Job fue antes de Moisés. Entonces, tenemos estos idiomas. Estos idiomas son los más esenciales dentro del Antiguo Testamento. Luego, por lo menos unos 30, algunos más de 30, 32, quizás un poco más, 32, 34. Si consideramos a los detalles, más de 30 personas fueron las que hablaron o escribieron, redactaron el Antiguo Testamento. Por favor, ¿quién nos ayuda con la lectura de este trecho? Amén. ¿Puedo leer? Ya, dice, hubieron por lo menos 32 autores del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Sijot fue escrito por Eliú, y si más de uno de los hijos de Coré escribió, hubieron entonces más de 32 autores. De entre ellos, todos, a excepción de Eliú, probablemente un autor gentil, y Agur y Lemuel, cuyas tribus de origen se desconocen, eran israelitas. Entre estos autores del Antiguo Testamento había personas de diferentes niveles y orígenes. Había eruditos, personas religiosas, políticos, líderes militares, reyes, sacerdotes, profetas, personas comunes y corrientes, pastores y trabajadores de campo. Algunos eran personas altamente educadas, mientras que otros tenían poca educación. Algunos fueron perseguidos y oprimidos, mientras que otros disfrutaron gloria y honra. Algunos vivieron en Israel, mientras que otros vivieron en tierras gentiles en cautiverio. Amén. Gracias, Chasca. Entonces nosotros encontramos aquí que por lo menos hubieron 32 escritores en el Antiguo Testamento de diversos estratos sociales, reyes, eruditos, escribas, gente también humilde, pobre, campesina, trabajadores de campo. Tuvimos de todo, toda clase de personas. Dios no hace una selección de un grupo determinado de personas, quién es más útil que otro, no. Dios a quien place, Él escoge. Él escogió a Moisés, siendo hijo de hija de Faraón, es decir, el nieto de Faraón, y él estaba siendo preparado para ser un gobernante, un rey. Jeremías era un profeta. David era un campesino, un pastor de ovejas. Samuel era sacerdote. Josué era alguien guerrero, un peleador, un luchador. Sansón era un líder de un pueblo convertido en juez. ¿Cuántos hombres? Abraham, un hombre llamado de Ur de los Caldeos, quien hacía ídolos, hacía estatuillas, y fue llamado para un lugar donde no sabía él. Entonces Dios levantó muchos hombres, y estos hombres fueron más de 30.
por lo menos nosotros reconocemos, y la Biblia y las autoridades eclesiásticas muestran de que por lo menos 32 personas fueron las que registraron la Biblia, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en cierto modo, es un poco más sencillo porque es más actual, nuevo, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento fueron dos. Uno, el arameo, que nosotros ya mencionamos antiguamente, después del que el pueblo de Israel salió del cautiverio en Babilonia, ellos continuaron usando ese lenguaje, ese dialecto, ese idioma. Entonces ellos luego fueron colonizados por los romanos y la lengua predominante entre los romanos era el griego. Entonces allí habían dos lenguajes que estaban presentes en las tierras judaicas. En Israel era el arameo y el griego traído por los romanos. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en estos dos idiomas, en arameo y en el griego. Ahora, este griego que se utilizó para poder escribir los manuscritos del Nuevo Testamento, fueron de un lenguaje bastante popular. Este griego se denominó koiné, griego koiné. Entonces vamos a tener una lectura. A ver, vamos a llamar a otro voluntario que nos ayude con la lectura. Amén. Ahora un varón. Ajá. Hola. Nuevo Testamento. Lenguajes de escritura. Los idiomas utilizados en el tiempo. Los idiomas utilizados en el tiempo. Te escuchamos, hermana. Nuevo Testamento. Lenguaje de escritura. Los idiomas utilizados en el tiempo antiguo fueron arameo y griego. El primer libro del Nuevo Testamento fue Mateo, entre los 37 y 40 antes de Cristo. Y el último libro, Apocalipsis, fue escrito entre los 94 y 96 antes de Cristo. Alrededor de los 50 años fueron necesarios para tener la escritura del Nuevo Testamento. El idioma arameo era el que utilizaba el pueblo judío después de haber salido del cautiverio babilónico hasta los tiempos del Señor Jesús. El griego popular se habla en los tiempos de Jesús como en el Nuevo Testamento, en el koiné y en el lenguaje del pueblo. Entonces nosotros aquí tenemos que fue escrito desde el primer libro del Nuevo Testamento, fue escrito entre los años 37 y 40 después de Cristo. El primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, ¿cuál fue? Él fue el libro de Mateo. Mateo fue el primer libro en ser escrito. Y el último libro que nosotros tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Apocalipsis, ¿verdad? Y Apocalipsis fue escrito entre los años entre el 94 y 96 después de Cristo. El símbolo DC es después de Cristo. Entonces, alrededor de 50 años fue lo que se necesitó recopilar todos los libros del Nuevo Testamento. 50 años. Los hombres de Dios
conforme a lo que experimentaban, lo que recordaron, comenzaron a plasmar, escribir en arameo. El libro de Mateo creo que fue escrito en arameo y el resto de los libros fue luego escrito en griego. Entonces, nosotros tenemos estos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo fueron escritos? ¿Cómo fueron hoy puestos a nuestra disposición? Vamos a poner ahora, ok. Pasamos ahora, aunque ya el tiempo se está agotando, voy a ir rápido para concluir la autoridad de la Biblia. Entonces, vamos a hacer una lectura. Ok. Tenemos aquí la autoridad de la Biblia a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cómo es que estos libros pueden ser reconocidos? Mucha gente dice, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia es la palabra de Dios, fue escrita por los hombres, manipulada por los hombres, por la religión y esto y aquello? Y contiende, quiere argumentar. Entonces nosotros vamos a ver cómo es que llega a ser reconocida a lo largo del tiempo la Biblia para nosotros. Vamos a ver un poco del Antiguo Testamento ahora. Ahora voy a pedir a otra hermana que nos ayude con la lectura. La autoridad de la Biblia en el Antiguo Testamento. Yo. Vamos, Ana. Ya, el Antiguo Testamento dice: entre los escritores del Antiguo Testamento, el Pentateuco siempre ha sido reconocido por los judíos como proveniente de Dios y que tiene autoridad absoluta y divina. Esto se debe al hecho de que es la revelación escrita que Dios dio a Moisés y fue transmitida por generación en generación. Aproximadamente en el año 457 a.C., Esdras, el escriba, recopiló el Pentateuco de Moisés y de los demás escritos con autoridad divina que eran reconocidos entre el pueblo de Dios, y estos llegaron a ser los diferentes libros del Antiguo Testamento. Nehemías y Malaquías no fueron incluidos porque aún no habían sido escritos. El historiador judío Josefo, así como otros historiadores gentiles, han confirmado este hecho. Después de Esdras, hubo un grupo de escribas entre los judíos llamado la Gran Sinagoga, que continuó con el labor de recopilación y comprobación. En el año 400 a.C., ellos terminaron la recopilación de todos los libros que ahora forman parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, en la obra de ellos no había 39 libros, sino solo 24. Así que para el año 400 a.C., la redacción de los Antiguos Testamentos no solamente había sido terminada, sino también reconocida y aceptada. En todo caso, a más tardar en el año 277 a.C. aproximadamente, cuando se hizo la traducción de la Septuagint, la traducción del Antiguo Testamento al griego, todos los libros del Antiguo Testamento habían sido reconocidos. Gracias. Entonces vemos aquí que a lo largo de la historia, el tiempo fue haciendo de que por lo primero, 5 libros de la Biblia son totalmente inmutables o en cualquier lugar del Medio Oriente puede ser reconocido como la autoridad de la Biblia, que es el Pentateuco, la ley de Moisés. Toda casa que usted puede entrar, supongamos, usted va de visita a una casa musulmana, allí en esa casa va a encontrar escritos del Antiguo Testamento, en específico la ley. Usted va a otro país árabe, va a Palestina, va a encontrar también. Usted va a Israel, va a encontrar los manuscritos que es el Pentateuco, 5 libros. Pero el resto de los libros tuvieron que pasar una serie de procesos y a lo largo de los tiempos que después del cautiverio en Babilonia, el sacerdote y el escriba Esdras, él en el año 457 a.C., él se encarga de recopilar todo el Pentateuco y los demás escritos con autoridad divina. Mire todo el trabajo
que se dio este hombre de Dios llamado Esdras. Él juntó, él recopiló todos los manuscritos que existían hasta la fecha, porque el pueblo de Israel había pasado el cautiverio en Babilonia y estaba saliendo para reconstruir el templo y reedificar los muros. Entonces ya habían cierto grupo de escritos, pero no estaba completo todavía porque todavía no había llegado el fin. No había llegado el tiempo de la venida del Señor. Entonces todavía habían otros profetas que necesitaban escribir más adelante, ¿sí? Entonces, este grupo de escribas se juntó luego y en un concilio llamado la Gran Sinagoga, en el año de 400 antes de Cristo, ellos terminan de recopilar todos los libros que ahora forman parte del Antiguo Testamento. Y ya para el año 277 antes de Cristo, es decir, más cerca, todo el Antiguo Testamento ya estaba siendo también pasado al griego. Es decir, como mencionamos anteriormente, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego porque hubo una invasión romana hacia el pueblo de Israel y esa invasión trajo consigo un idioma, el griego koiné. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo, fue escrito en hebreo, ¿cierto? Entonces hubo la necesidad de que el pueblo pudiese leer en la lengua actual, que era el griego. Entonces, esa traducción que hacen de todo el Antiguo Testamento para ponerlo en el griego se denomina la Septuaginta. Recuerde esto, Septuaginta. Son términos que usted necesita conocer, entender, ¿sí? Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. A ver, otro voluntario para concluir. ¿Quién nos ayuda? Amén. Ariel, ¿nos ayudas en la lectura, por favor? Después que fallecieron los apóstoles, hubo confusión debido a que algunas personas escribieron libros en nombre de los apóstoles. Como consecuencia de esto, los líderes de las primeras iglesias, los llamados padres, recopilaron todos los libros escritos por los apóstoles y, junto con los evangelios, los incorporaron en uno solo. No mucho tiempo después que Policarpo fuera martirizado, el Nuevo Testamento era visto y aceptado básicamente de la misma manera en todas las iglesias. Sin embargo, todavía había desacuerdos respecto a los 7 libros: Hebreos, Jacobo, Segundo de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Debían ser incluidos, puesto que estos libros fueron verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y tienen valor y autoridad espirituales. Después de un extenso periodo de prueba y un concilio llevado a cabo por los líderes de todas las iglesias, se reconoció que estos 7 libros formaban parte del Nuevo Testamento. Esto sucedió en el año 397 después de Cristo, en Cartagena, al norte de África. Allí se reconoció que el Nuevo Testamento contiene 27 libros, los mismos que tenemos hoy en día. Así que para el año 397 después de Cristo, en el concilio de Cartagena, toda la iglesia, incluyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue reconocida y aceptada por el pueblo de Dios. Gracias, Ariel. Entonces, aquí la palabra Cartagena en realidad es Cartago. Creo que tuve un error al hacer el corrector automático. Creo que lo cambió por Cartagena. Es Cartago. Entonces, nosotros encontramos aquí el Nuevo Testamento ya sufrió también algunas variantes, porque después de que partieron, fallecieron, murieron los apóstoles, comenzaron hombres a escribir. Hermano,
Hola. Hermano, lo que pasa es que mi mamá se lo llevó, creo, la Biblia, por lo que he ido a ver si está por ahí y creo que ella se lo ha llevado. Amén, Ahorita Randy. yo no lo tengo. No te preocupes. Presta atención ahora a lo que estamos compartiendo. ¿En qué perdón, de qué me perdí? Te perdiste de casi toda la clase. Quédate quieto y Ah, escucha lo que viene. ya. Amén. Entonces, volviendo. Una vez que los apóstoles murieron, algunos hombres comenzaron a escribir cierta clase de pensamientos que ellos les parecía. Uno de ellos, alguna corriente de hombres, decía que Jesucristo era un ángel, que no era Dios, no era un hombre, no era el Hijo de Dios, y comenzó a hablar una teoría, una filosofía, ¿cierto? Y así como él, hubieron varios hombres que también en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles, comenzaron a hablar. Entonces, los padres de la iglesia comenzaron a recaudar o recopilar los escritos de los apóstoles, lo que los apóstoles escribieron. Entonces, nosotros tenemos ahí los evangelios, ¿verdad? Junto con los evangelios. ¿Y qué más ellos escribieron? Como por ejemplo, tenemos a Pedro, Primera de Pedro, tenemos a Juan, el Evangelio de Juan, tenemos esos libros, ¿verdad? Entonces, todo eso era básicamente aceptado. Hubieron 7 libros del Nuevo Testamento, es decir, hasta eso se aceptaban 20 libros del Nuevo Testamento con autoridad bíblica, con autoridad celestial, con autoridad divina. Entonces, de entre esos 20 estaban 13 que eran del apóstol Pablo y habían 7 que todavía estaban por ser aceptados, que todavía no los aceptaban del todo porque pareciera que hubiera algunas incoherencias. Pero gracias a Dios, la Biblia se explica con la Biblia, hermanos, hermanas. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. El libro de Hebreos, Jacobo, Segunda de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, Pedro habla del apóstol Pablo, lo recomienda. Entonces, dice, conforme a la sabiduría que me ha sido dada, que le ha sido dada, hay que necesitamos entender. Algunas palabras parecen que son difíciles de entender, pero él lo hace para que nosotros podamos crecer. Entonces, Pedro estaba recomendando a quién? A una autoridad, Pablo. Y Pablo también habla de Pedro. Entonces, hay comunión, hay un tráfico allí positivo. Y luego tenemos segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Y en el concilio de Cartago, eso es en el año 397 después de Cristo, después de varias reuniones, ellos se reúnen en el norte de África y sostienen qué libros deberían de estar dentro del canon bíblico, dentro de la Biblia, este libro que hoy usted y yo tenemos. Y ellos allí, en ese encuentro, en esa convención, en el siglo IV, la Biblia es completada. Tanto el Antiguo, los 39 libros, más los 27 del Nuevo Testamento, todos ellos son reconocidos y aceptados por el pueblo de Dios. Hoy, nosotros tenemos un libro que ha sufrido el paso del tiempo. Entonces, nosotros somos bienaventurados. No estuvimos quizás en ese tiempo donde se sufría mucho para retener o para obtener un pergamino. Hoy tú tienes todo en tus manos. Hermana, hermano, joven, adolescente, tú tienes ahora todo esto en tus manos. Algo que pasó por mucho tiempo. Algo que muchos hombres que tardaron, dieron sus vidas para recopilar. Muchos hombres participaron de estas escrituras, de estos registros, a mano. Como hoy nosotros tenemos la traducción, la transcripción, ¿verdad?, del libro de Hebreos. Aleluya. Entonces, nosotros hoy tenemos el Antiguo Testamento y tenemos también
el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, para recordar, reforzar, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, ¿sí? El griego, del otro lado de la pantalla, fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos los 3 idiomas de forma gráfica con los cuales se escribieron las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, este libro maravilloso que usted tiene hoy en sus manos. Rápidamente, y nosotros concluimos con esto. Preguntas. Estas preguntas las vamos a colocar en nuestro cuaderno. Entonces, tómele un screenshot en este momento, tómele foto, qué sé yo. Vamos a responderlo esto en este momento, tómele foto para poder luego ya hacer las preguntas y vamos a ver qué tanto usted le prestó atención a todo lo que hemos hablado. Amén.